Bienvenidos al espacio Aprendiendo Física con el Radis. Hoy vamos a hablar sobre capacitancia y veremos circuitos en serie y paralelo de capacitores. Empezamos. Bueno, chavos, esta es la clase número, creo que 7 de electromagnetismo. Vamos a empezar. En principio, un capacitor es un dispositivo que te sirve para almacenar energía. Lo que hace el capacitor es poner dos materiales muy cerca uno del otro sin entrar en contacto. Y lo que va a ocurrir es que esos materiales se van a almacenar energía o cargas en uno y otro. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un material, me estoy viendo de lado, y pongo otro material visto de lado, pero no están en contacto, lo que va a ocurrir es que en este se va a cargar con electrones o carga negativa y el otro con carga positiva. Es decir, hay una energía potencial almacenada entre ellos, pero no entran en contacto porque hay un vacío entre ellos, no hay contacto. O sea, no hay una transferencia de cargas porque no hay contacto. Eso es un capacitor, es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía. Ahora, la definición de capacitor es carga sobre voltaje, no es volumen, es voltaje. Y como unidades sería Coulomb sobre volts. Coulomb sobre volts te va a dar unidades de faradios o farad. F indica farad, que son las unidades del capacitor. La simbología para un capacitor tú lo vas a encontrar como de esta manera, que son dos rayitas, una media curva que indica capacitor polarizada y el otro es no polarizado. Vamos a hablar únicamente de este en los dispositivos que vamos a ver ahorita. Ahora, veamos un capacitor de placas paralelas. Yo te dije que eran materiales que están muy cerca pero no están en contacto. Uno de los capacitores podría ser este, que son dos placas paralelas pegaditos uno sobre otro, pero hay vacío entre las placas, es decir, no se cierra el circuito para que hoy haya transferencia de cargas. Una de las placas se va a cargar con negativo y la otra placa con carga positiva, y hay una separación entre placa y placa, la distancia entre placa y placa. El área pues sería esto, el área de cada una de las placas, cada uno tiene sus áreas. Pero ¿cómo calcular o cuál es la fórmula de un capacitor, de la capacitancia para placas paralelas? Veamos. De clases pasadas tú sabes que el campo eléctrico de placas paralelas es la carga sobre epsilon sub 0 sobre el área, y también sabes que el voltaje es igual al campo eléctrico por D. Si nosotros sustituimos esto aquí y este término, aquí te quedaría este término. El voltaje es igual a la carga por la distancia entre epsilon sub 0 por el área. Esto sería el voltaje para placas paralelas, que es un tema que tú ya sabes de videos pasados. Pero si sustituimos este voltaje aquí, que es la definición de un capacitor, tendríamos esto. Un capacitor es la carga entre voltaje, en vez de voltaje pongo esto, hago un poquito de álgebra y me queda que el capacitor para placas paralelas sería epsilon sub 0 por el área entre la distancia de las placas. Esta es la capacitancia, la fórmula de la capacitancia para placas paralelas. También la puedes encontrar para cilindros concéntricos, es decir, tengo un cilindro y alrededor tengo un cilindro y tengo un cilindro más grande, pero el pequeño está adentro. Son dos cilindros concéntricos, uno tiene un radio RA, el otro un radio RB, y el largo del cilindro es L, pero son dos cilindros, uno dentro del otro. Como no están en contacto, va a haber una capacitancia, es decir, una energía almacenada en cada uno de los cilindros, uno con carga positiva, con sub 0 positiva, y el otro negativa, menos con sub 0. El voltaje sería lambda entre 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de RAB entre RA. Esto es un formulazo, Tú ya lo habías visto en otras fórmulas, pero es un formulazo, no lo estoy deduciendo, como acá. Se puede deducir, pero por tiempo no puedo hacerlo. Lambda sería la carga entre L, que sería el largo del cilindro, y al sustituir en la definición, nuevamente, primero calculamos el voltaje de acuerdo a la figura que tenemos, y después lo sustituimos en la definición. Al sustituir en la definición me quedaría que la capacitancia para dos cilindros concéntricos, 2pi epsilon sub 0 por el largo, por el logaritmo natural de RA, donde RB es el radio de este y RA es este radio. Eso sería la capacitancia para dos cilindros concéntricos. Igual puedes encontrar para esferas concéntricas, pero ¿a qué voy con esto?
Para todos los materiales tú calculas el voltaje de acuerdo a la figura que tengas o el acomodo y lo sustituyes en la definición para poder tener la capacitancia de esos materiales. Te vuelvo a repetir, el capacitor es un dispositivo que te sirve para almacenar energía. Ahora, ¿cómo trabajar? Voy a mover esto un poquito, espero que se vea. Déjenme ver la cámara, denme un minuto. ¿Se ve? ¿No se ve? Ah, sí se ve, lo voy a levantar un poquito más. Ahí está. Los capacitores también se pueden trabajar para circuitos en serie y paralelo. Es decir, yo aquí tengo en paralelo, circuitos en paralelo, pero de capacitores. Acuérdate, acá está, mira. Acá. Esta es la simbología de un capacitor. Entonces, acá ya la puse. Tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengo 3 capacitores. Déjenme acomodar esto otra vez ya que lo moví. Y lo bajo un poquito más. Bueno, ahí está. Entonces tengo mis 3 capacitores en paralelo, es decir, uno al costado de otro. Eso es en paralelo. Tengo el voltaje de la fuente, esta es negativa, positiva, quiere decir que aquí tendríamos carga en negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Y quiero conocer cómo es la capacitancia total en un circuito en paralelo. En paralelo, la capacitancia total es la suma de los capacitores, es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, 3 microfaradios, 5 microfaradios y 2 microfaradios, entonces yo sumaría todos y me daría 10 microfaradios. La capacitancia total es la suma de cada uno de ellos. El voltaje de la fuente, como están en paralelo, el voltaje de la fuente es el mismo voltaje aquí, aquí y aquí. Es decir, el voltaje 1, que sería aquí, sería el mismo de la fuente. El voltaje 2, que sería aquí, sería el mismo de la fuente. Y el 3 es el mismo de la fuente. La carga total sería Q1 más Q2 más Q3. Es decir, la carga total, yo sumaría las cargas que tengo en cada uno de los capacitores para tener Q total. Ahora, esta definición que yo puse aquí también cumple con esto, Es decir, esa definición cumple con cada uno de los capacitores de manera individual. Es decir, si yo conozco capacitancia 1 y voltaje 1, que voltaje 1 es el de la fuente, puedo conocer Q1, o sea, la carga justo aquí multiplicando C1 por el voltaje de la fuente, ya que B1 y BF es la misma. La capacitancia 2, que es esta, por el voltaje 2, que también es el de la fuente, acá está voltaje 2 igual al de la fuente. Podría calcular Q2 y C3 por voltaje de la fuente, Q3, y la carga total, Q total, será la suma de las 3 cargas. Esto es para cuando es en paralelo. Pero ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Si estuvieran en serie. Es decir, yo aquí los tengo en serie. En serie es todos en la misma línea. Es decir, acá no, acá están encostados. Acá en la misma línea, todos conectados en la misma línea. C1 es capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3. El voltaje de la fuente. Entonces aquí tendríamos negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Así te quedaría. Entonces, la capacitancia equivalente en este arreglo sería el inverso de la suma de los inversos. Es decir, 1 sobre 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Y si hay un 4, pues más 1 entre C4. Eso sería la capacitancia equivalente. El voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes a través de cada uno de ellos. Es decir, a cada uno de ellos se les llama que hay una caída de voltaje. Tendríamos aquí B1, B2, B3 y el voltaje de la fuente es igual a B1 más B2 más B3. Es decir, hay caídas de voltaje, sumas las caídas de voltaje y te da el de la fuente. Y la carga, como están en serie, las cargas son iguales. La carga Q1, Q2 y Q3 tienen el mismo valor. Eso sería en cuanto a capacitancia, capacitores. Y en el video 2 vamos a resolver un problema.